Continúa con nosotros el diputado Yul Yabur, diputado del Partido Comunista de Venezuela, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento Nacional. Diputado, antes de pasar con los comentarios de la audiencia, que siempre son prioridad en Primera Página, hay personas que han estado denunciando o analizan que con esta medida del presidente Barack Obama es más lo que se está ayudando al presidente Nicolás Maduro que lo que se agrede, por cuanto ha logrado desviar la atención de problemas como desabastecimiento, escasez, inseguridad, desabastecimiento en los centros hospitalarios, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que esta medida realmente ha logrado distraer la atención de los venezolanos de otros problemas quizás más cercanos? Yo creo que se ha logrado por parte de los venezolanos y venezolanas que tenían algún tipo de duda de cuál era realmente la esencia del problema en Venezuela, han logrado identificar el origen, han logrado identificar que realmente existe una potencia hegemónica que hoy pretende mantener control en el mundo. Si nosotros hacemos una revisión del discurso de Barack Obama del 20 de enero, el discurso de la Unión, vemos cuál es la estrategia del imperialismo que se pretende aplicar hoy para el mundo y se arrogan la potestad de ser los policías del mundo, donde ellos dicen, nosotros tenemos la obligación de garantizar la paz a nivel mundial, nosotros tenemos la paz de garantizar la continuidad de las democracias donde sean vulnerables. ¿Y cuáles son esas democracias vulnerables? Las democracias que no responden a los intereses de las transnacionales y de las corporaciones. ¿Dónde está esa paz vulnerada? Donde ellos consideran que realmente existen procesos que no responden entonces a sus intereses. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Agredir a los pueblos, invadir a los pueblos, expoliar los recursos para el gran capital. Entonces, bueno, si nosotros vemos esos lineamientos, vemos cuál es la estrategia. Y hoy Venezuela representa realmente un obstáculo para la estrategia de dominación para la América Latina, esa doctrina Monroe que en 1823 se estableció como la doctrina de dominación del imperialismo norteamericano. Hoy ellos la tienen vigente, incluso están planteando, y vimos cómo solicitaron un permiso al Congreso para invadir a cualquier país sin condición geográfica, dicen ellos, sin establecer condición geográfica. O sea, por primera vez se establece entonces la doctrina Monroe para el mundo, no solamente para América, para el mundo. Y en este sentido, hoy entonces los venezolanos y venezolanas han tenido la oportunidad de precisar realmente una amenaza y una agresión latente que se vive allí, que no es solamente contra funcionarios del Estado venezolano, que a través de ese decreto ejecutivo se visualiza cómo realmente la agresión es contra todo el pueblo de Venezuela, es contra la República Bolivariana de Venezuela, es contra su gente. Y esa es una realidad allí latente que hoy ha percibido el pueblo venezolano. Vamos a pasar de inmediato, diputado, con lo que está opinando el público a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, y nuestra compañera Carolina Pereira lista para presentarlos. Así es, Gabriel, diputado, bienvenido a Primera Página. Tenemos muchas preguntas para usted. En la medida de lo posible, la solicitud es que sean respuestas cortas. Arvin Alejandro dice, ¿por qué la ALBA no analiza los problemas de fondo, sino la agenda que impone la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, efectivamente el ALBA no solamente en esta oportunidad ha analizado lo que significa esta relación entre Venezuela y Estados Unidos y la problemática que esto genera, sino también elementos como establecer una alianza para combatir la pobreza, para seguir impulsando todo lo que significa la inversión social de nuestros pueblos, cómo llevar una estrategia unitaria a esta cumbre de las Américas. Son elementos que se establecieron allí dentro del contexto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos. Marcano, diputado, pregúntale por qué Venezuela le sigue vendiendo petróleo a quien nos agrede. Venezuela es respetuosa de todos los convenios y tratados internacionales, lo ha sido así históricamente, hoy lo sigue cumpliendo. Existe allí entonces convenios que establecen el intercambio comercial a través del petróleo, y Venezuela lo que exige es el respeto, no la violación de los tratados y los convenios, respetar esos tratados y esos convenios y por supuesto respetar el derecho internacional y en consecuencia la soberanía de nuestro país y de nuestras leyes. Darwin Oropesa dice, este gobierno tiene 15 años insultando y acusando de golpes a Estados Unidos y cuando les responden se escandalizan. ¿Qué responden? Bueno, eso es para tratar de tergiversar. Hemos visto todas las agresiones que ha habido a lo largo de 15 años. El golpe de Estado del 2002 fue un golpe de Estado dirigido por las transnacionales y de las corporaciones que conforman el sistema imperialista a nivel mundial y específicamente el norteamericano. El sabotaje petrolero del 2002, 2003 y el
llamado paro empresarial fue dirigido por el Departamento de Estado y por transnacionales y corporaciones. Entonces, son agresiones concretas, directas, aunado a todas las declaraciones y las amenazas que a lo largo de todos estos años se ha planteado por parte de ese sistema imperialista y del gobierno de los Estados Unidos contra la revolución bolivariana. Luis G. pregunta, diputado, solo hablan de lo que dijo Obama, pero ¿por qué no investigan a los funcionarios sancionados y el por qué los sancionan? Primeramente, se ha planteado por parte de la Asamblea Nacional, y lo dijo el mismo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, que nos sigan amenazando con las llamadas listas, que digan cuáles son esas listas, quiénes están allí involucrados en esas listas, quiénes integran esas listas, que no se convierta eso como un elemento de chantaje. Ha sido denunciado incluso por el mismo gobierno venezolano, las llamadas de la Embajada de los Estados Unidos a funcionarios, a militares de alto rango, diciéndoles que bueno, que ya ellos no podían disfrutar de la llamada visa, ellos ni su grupo familiar, llamadas que se hicieron no solamente entonces a esos militares, sino a sus esposas, y hemos dicho nosotros, y lo ha dicho, repito, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, cuáles son esas listas, quiénes son los que integran esas listas, vamos a investigarlo, y está planteado incluso una propuesta de ley, un proyecto de ley para repatriar cualquier capital que haya sido fuga del país, que haya salido del país, objeto de la corrupción, del enriquecimiento ilícito. Son debates que se están dando en la Asamblea Nacional, y lo ha planteado el alto gobierno, el mismo presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Julio César, diputado, dice, supongo que como defienden los intereses del país, ¿qué se dijo de la invasión de Guyana en el Esequibo? Efectivamente, Venezuela mantiene una posición firme de reclamación al Esequibo. Venezuela no ha cesado en eso. La oposición ha querido tergiversar, ha planteado, y lo que están buscando es que haya una confrontación militar. Y eso, ¿a quién le conviene la confrontación militar entre dos pueblos hermanos, dos pueblos fronterizos? Solamente le conviene al conjunto del sistema industrial militar a nivel mundial. Solamente le conviene a las transnacionales de las armas y de la maquinaria industrial militar a nivel mundial. Solamente le conviene al imperialismo. Venezuela ha establecido ese reclamo, sigue vigente, incluso ha manifestado distintos comunicados, sigue vigente el tema de los buenos oficios a través de Naciones Unidas. Hay que nombrar un nuevo oficiante que ya falleció, el que estaba allí adscrito, el que debería entonces intermediar, y hoy entonces la solicitud de Venezuela es, por supuesto, que se nombre un nuevo oficiante y que esa situación entre Venezuela y Guyana se resuelva por la vía diplomática, por la vía política, a través de los organismos internacionales, a través de los acuerdos de Ginebra, no a través de las guerras y de las agresiones militares, que es lo que busca hoy el imperialismo, la guerra entre hermanos, la guerra de perros, que es lo que ellos establecen en el mundo. Diputado Ángel Marcano pregunta, ¿por qué no se pueden ocupar de la delincuencia y después de la injerencia de los pueblos? Eso todo está integrado, eso no es separado. Hay una situación de agresión que viene no solamente en el ámbito político, que hoy la precisamos con mucho mayor facilidad por lo que ha significado entonces este decreto ejecutivo de Barack Obama, sino que eso tiene que ver con toda una guerra mediática a nivel internacional, tiene que ver con una guerra económica que le han planteado al pueblo venezolano a través de distintas formas, y por supuesto eso tiene que ver con incursiones. El tema de la delincuencia y el tema de la inseguridad tiene distintos elementos, y por supuesto también tiene elementos exógenos que repercuten de manera directa. Investigaciones, por ejemplo, que se han hecho por parte del gobierno venezolano determinan que hoy en barrios de Caracas y en barrios del país la droga se vende al 30 o al 40% menos de su precio real. ¿Quién vende esa droga? ¿De dónde se financia la venta de esa droga? ¿Por qué está ocurriendo eso en Caracas y en Venezuela? Son investigaciones que se están haciendo. Ha habido diversos planes, están en desarrollo, y por supuesto requiere entonces el trabajo conjunto, mancomunado, no solamente del Estado venezolano a través de la aplicación de las leyes y por supuesto del trabajo en los cuerpos policiales, sino también de la participación de toda la sociedad, de los consejos comunales, de los estudiantes,
estudiantes, trabajadores y trabajadoras, de todo el grupo familiar que vive en las comunidades, que vive en los barrios. Es un trabajo que debemos realizar de manera mancomunada. Nos quedan solo segundos para despedir la entrevista, diputado Yabur, y me quiero apartar un poco del tema internacional y la relación Estados Unidos-Venezuela, porque siendo usted diputado, presidente de una comisión en el Parlamento Nacional para este año, está prevista la renovación del Parlamento, unas elecciones el 28 de junio del PSV, las elecciones primarias. Ustedes en el Gran Polo Patriótico, los partidos aliados, decidieron no participar en esta elección primaria. Queremos saber por qué tomaron esta decisión rápidamente, diputado, y cómo va a ser el tema del consenso para participar en las listas de los candidatos que van precisamente en el voto lista para la Asamblea Nacional. Bueno, primeramente hay que señalar que en el caso del Partido Comunista de Venezuela, nosotros hemos dicho que respetamos las decisiones internas de cada uno de los partidos, por supuesto, y las formas de elegir sus candidatos, sus precandidatos. Cada organización tiene su forma de elección interna y, por supuesto, nosotros la respetamos. Y en ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela ha llamado entonces a un proceso interno de consulta que se está estableciendo a través de nuestros organismos internos, a través de nuestras células, para elegir las precandidaturas. Esas precandidaturas, por supuesto que nosotros, una vez electos en ese proceso interno a través de nuestros organismos, serán los nombres de los comunistas y las comunistas que llevará el partido a la instancia unitaria para lograr una alianza perfecta, una alianza que permita una victoria popular de todas las fuerzas patrióticas, democráticas y antiimperialistas. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que cada partido tiene entonces ese proceso interno de selección de candidaturas, de precandidaturas, y en consecuencia, posterior a eso, habrá un debate que permite entonces la unidad de una alianza perfecta en todo el país que permite esa victoria. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Yul Yabur, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior. Vamos a una nueva pausa, no se aparten de su pantalla. Al regreso, mucho más de Primera Página.